El aparato circulatorio, que consta de una masa líquida, la sangre, de un sistema tubular de transporte, los vasos, y de una bomba impulsora, el corazón, presenta una doble función. Una es la de aportar oxígeno y todo lo que sea necesario a las células. Y la otra es la de asegurar la eliminación de los productos finales del metabolismo. Cuando falla en cualquiera de estas partes, se dice que existe insuficiencia circulatoria. Se reconocen 4 formas de insuficiencia circulatoria: síncope e insuficiencia cardíaca, ambos tolerables; shock, tolerable por breve tiempo; paro cardiocirculatorio, intolerable. La insuficiencia coronaria y la insuficiencia circulatoria periférica se tratarán en otros capítulos. El síncope es fugaz, espontáneamente reversible y se debe a hipoperfusión cerebral, por lo tanto es tolerable. La insuficiencia cardíaca se debe a deficiencia del poder contráctil del corazón. Por ese motivo, no puede aportar el volumen de sangre adecuado a las demandas periféricas. Pero, como esa hipoperfusión es moderada, la insuficiencia cardíaca es tolerable durante cierto tiempo con o sin tratamiento. En el shock, la deficiencia puede deberse al corazón, a la microcirculación o a la sangre. La hipoperfusión que provoca es muy aguda y muy severa, por eso es tolerable solo por unas horas. Si no es rápidamente corregida, se instala una acidosis metabólica que lleva al paro cardíaco. El paro cardiocirculatorio es la deficiencia absoluta del corazón como bomba por asistolia o fibrilación y de la microcirculación por atonía total. La hipoperfusión que provoca es muy aguda y muy severa, por lo que es intolerable. Solo es reversible con tratamiento enérgico inmediato, como son las maniobras de resucitación. Puede significar el periodo terminal de toda enfermedad o puede ser un simple accidente, aún en sujetos con aparato cardiovascular normal. En todos ellos se produce una disminución de la perfusión del tronco encefálico y por ende del sistema reticular ascendente. El sistema vascular encefálico es doble y formado por ramas que proceden indirectamente del cayado aórtico: el sistema carotidio, el sistema vertebral y el polígono de Willis. El sistema carotidio está formado fundamentalmente por la carótida interna, pues la carótida externa irriga las zonas extracraneales. Aquí vemos el arco aórtico con a la izquierda la carótida primitiva que se divide en carótida interna y externa y la subclavia que da la vertebral. A la derecha el tronco brachiocefálico que se divide en subclavia que da la vertebral y la carótida primitiva que se divide a su vez en interna y externa. La carótida interna, después de penetrar en el cráneo y formar el sifón carotidio, emite sus ramas terminales: la oftálmica, la cerebral anterior, la cerebral media o silviana, la coroidea anterior y la comunicante posterior. La cerebral anterior y la comunicante posterior
intervienen en la formación del polígono de Willis. La carótida interna se encarga de la irrigación de los 2/3 anteriores de la masa encefálica. El sistema vértebro-basilar está formado por las 2 arterias vertebrales que proceden de las subclavias. Aquí vemos el arco aórtico con el tronco brachiocefálico que se divide en subclavia derecha que da la vertebral y la carótida primitiva que se divide en interna y externa. Y del otro lado, separadamente, la carótida primitiva y la subclavia. Primero se unen entre sí, dando el tronco basilar, y después este se divide en las 2 cerebrales posteriores. Las 2 cerebrales posteriores intervienen en la formación del polígono de Willis. Por lo tanto, el polígono de Willis está formado por ambos sistemas que rodean al quiasma óptico con un anillo vascular. En su formación intervienen por delante ambas cerebrales anteriores, a los costados por las comunicantes posteriores, ambos de la carótida interna, y atrás por las 2 cerebrales posteriores, ramas del tronco vértebro-basilar. La principal acción del polígono de Willis es la de suplencia circulatoria cerebral. Esto es, protege al cerebro de posibles isquemias cuando se mueve la cabeza. Otra circulación supletoria es la leptomeningia. El flujo sanguíneo cerebral es regulado por factores metabólicos como la hipercapnia, la hipoxia y la acidosis, por factores neurogénicos y por otros factores como la presión del tejido cerebral. La neurofisiopatología moderna enseña que en el estado de conciencia intervienen 2 sistemas opuestos. El que es responsable del estar despierto, de la vigilia, es decir, el sistema reticular ascendente del tronco cerebral que llega al tálamo y que aquí vemos en amarillo. Su mediador químico es la acetilcolina. Y el que es responsable del sueño, esto es, los núcleos del rafe medio bulbo protuberancial, que aquí vemos en rojo, cuyo mediador químico es la serotonina y es responsable del sueño de ondas lentas. Y los núcleos reticulares, oralis y caudalis de la protuberancia, cuyo mediador químico es la catecolamina y es responsable del sueño rápido o paradojal. La depresión del sistema reticular produce inconsciencia, sin capacidad de recibir o de responder a los estímulos. De acuerdo a la profundidad y a la duración del estado de inconsciencia, se tiene el coma, el síncope, la anestesia, el sueño y la hipnosis. En esta última, la inconsciencia es parcial, pseudo-inconsciencia, llena de incógnitas. Por lo tanto, el síncope es una pérdida brusca y transitoria de la conciencia por disminución momentánea del sistema reticular ascendente. Antes de la caída, algunos enfermos suelen notar pródromos, que tienen el mismo valor que la pérdida de conciencia: mareo, sudoración, náuseas, visión borrosa y debilidad. Clínicamente se distinguen 4 tipos: el vascular, el cardíaco, el cerebral y el tóxico metabólico. El síncope vascular se presenta en la obstrucción de los vasos carotídeos y vertebrales o por acción del ortostatismo
o de los reflejos vasovagales y vagovagales. El síncope vasovagal se llama también lipotimia o desmayo. La lipotimia es el grado menor del síncope, es la sensación de inminente pérdida de conciencia. Es propio de los hiperemotivos en presencia de sangre o si tienen dolor o le deben aplicar una inyección. Es favorecido por la falta de sueño o la toma de alcohol. Es un reflejo vasodepresor que dilata los vasos con secuestro de sangre, en especial en el sistema esplácnico, y disminución del retorno venoso y por ende del volumen de eyección y del flujo cerebral. Como el enfermo suele presentar pródromos como acúfenos, visión borrosa, sudoración, náuseas, para evitar caídas traumatizantes, toma precauciones. Durante el síncope, el enfermo está pálido e inconsciente y el pulso es poco amplio y bradicárdico. Se recupera en poco tiempo, pero si se pone de pie, tiene la sensación de volver a caerse. Por ese motivo, hay que dejarlo acostado y con las piernas levantadas. Con esta forma se relacionan los siguientes síncopes. El síncope de la deglución, esto es, el que se produce en la neuralgia glosofaríngea al tragar. El síncope tusígeno, que aparece durante la crisis de tos de los bronquíticos crónicos o del cáncer de pulmón. También puede presentarse durante los paroxismos de estornudos o de risa. El síncope miccional, que se presenta durante o después de la micción, en especial de noche, cuando se ha ingerido gran cantidad de cerveza. Al vaciarse la vejiga, se produce un reflejo vagal. También puede presentarse durante la defecación, pero en este caso se debe a la maniobra de Valsalva que el enfermo realiza al pujar. La hipotensión ortostática suele presentarse en personas de edad avanzada al levantarse de la cama y en aquellos que ingieren hipotensores, tranquilizantes y nitroglicerina. Se describe también una forma crónica idiopática por un trastorno de la regulación vascular y que se manifiesta cuando el paciente se pone de pie. También se presenta en las hiponatremias, la enfermedad de Addison, los estados anímicos, la enfermedad de Parkinson, la caquexia, etc. En la enfermedad de Parkinson, por lesión del locus niger, se presenta el síndrome de Schild-Drager, con hipotensión ortostática y sintomatología cerebelosa y de la neurona motora periférica, además de la sintomatología parkinsoniana. El síncope vagovagal se presenta cuando el seno carotidio es hipersensible al ser comprimido. Se observa al afeitarse o al usar cuellos o corbatas apretadas o al mover la cabeza. Suele agregarse o un efecto cardioinhibidor, de ahí la bradicardia, o vasodepresor, de ahí la hipotensión, o ambos. Si no se presenta ninguno de ellos, quiere decir que la carótida está estenosada y por lo tanto se trata de síncope cerebral y no vagovagal. El síncope cardiovascular se presenta en todos aquellos procesos que comprometen el gasto cardíaco. Ello sucede en la insuficiencia cardíaca,
la restricción al llenado diastólico de la pericarditis constrictiva, del taponamiento cardíaco y de las crisis de taquicardia paroxística. La obstrucción a la eyección de la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, la hipertensión pulmonar grave. Si se presenta al agacharse, pensar en mixoma o trombo de la aurícula izquierda. En todos estos casos suele presentarse durante o después del esfuerzo. Las arritmias de la cardiopatía isquémica y el bloqueo auriculoventricular completo, en cuyo caso se denomina crisis de Morgagni-Adams-Stokes. Durante la crisis, con caída al suelo, hay falta de pulso, palidez y más adelante cianosis, espuma en los labios y convulsiones. No dura más de 3 minutos, pues si persiste la muerte. Cuando cede no se descubre ningún foco neurológico, epiléptico por ejemplo. El síncope cerebral, cuando la causa es intracraneana, esto es, sin trastorno cardiocirculatorio, suele presentarse durante algún esfuerzo, como la maniobra de Valsalva, los sollozos, los pujos y la tos. Esta forma se describe también como síncope vasovagal. Durante un vasoespasmo fugaz, como la jaqueca, la hiperventilación y la encefalopatía hipertensiva. Los síncope tóxico-metabólicos, o por mala calidad de la sangre, se deben a hipoxia, hipocapnia, hipoglucemia, y provocan trastornos celulares, exista o no alteración de la irrigación cerebral. El síncope hipóxico es propio de las cardiopatías congénitas cianógenas y de la hipoxia de las alturas. El organismo trata de compensar estas alteraciones aumentando la ventilación pulmonar y estimulando al corazón y la eritropoyesis. La compensación eritropoyética es efectiva hasta determinada altura, pasada la cual aparece edema de pulmón y paro cardiovascular. El diagnóstico de síncope casi siempre se realiza interrogando a las personas que han presenciado el episodio. Luego se realizará el examen físico y se completará con exámenes complementarios. En primera instancia deberá diferenciarse el síncope del vértigo, que es una sensación subjetiva de movimiento giratorio de los objetos y que pueden hacer caer al enfermo, pero no hay pérdida de conciencia. De las crisis epilépticas en que la caída es traumatizante, con mordedura de lengua, pérdida de orina y de heces, convulsiones tónico-clónicas, desorientación y olvido del episodio. Del síncope histérico, que se presenta en toda persona joven con alteraciones emocionales. Las caídas suelen producirse en presencia de público y nunca son traumatizantes. Tampoco se modifica pulso, presión arterial y color de la piel. El examen físico se focalizará en especial en el aparato cardiovascular y en el sistema nervioso. Los exámenes complementarios comprenderán electrocardiograma común y de esfuerzo, Holter, radiografía de tórax, ecocardiografía cardíaca para los mixomas, estudio electrofisiológico intracavitario para el estudio supra e infraisiano, gammagrafía pulmonar para el tromboembolismo,
tomografía computarizada de cabeza y si es necesaria angiografía cerebral. Seguiremos con insuficiencia cardíaca.